Diana. Diana. Enrique. Listos, listos. Paz. Pienso que estoy dándole clases a un zombie. ¿Listos? Listos. 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 Félix, ya levántese, Félix. Ya. ¿Qué hace en el suelo? Está practicando las posiciones cadavéricas. De cúbito borrachal. Sí, Ubaldo, no ponga cuadros atrás, así como que muy intelectual. No nos venga con cosas. Es la foto cuando cumplí 15 años. Es mi pizarrón. Ok, perfecto, perfecto. Ahí apunto cuántas caguamas tengo que ir a comprar. Y ya vi ahí dice 25, 26, sí, ahí la lleva. Ahorita que están caras. No sé, la verdad, porque no quiero eso. No voy a arriesgar mi vida por una cerveza. ¿Estoy loco qué? Aquí estoy rezando todos los días. ¿Es muy católico? Sí, Está bien. sí es. No, ¿cuál? Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quién es este? ¿Irving? No, qué barbaridad. Mejor apáguenle. ¿Por qué? Bueno, ya somos 9. Waldo, Diana, Enrique, Norma. ¿Qué vimos la clase pasada? Clase pasada, criminología. Antropología cultural. Temas de estudio de la criminología. Son 5 temas. Eso fue lo que vimos. Vimos los 5 temas de... No, nos quedamos en verlos. ¿Perdón? Y lo último fue división de la antropología. ¿Sí? Luego la antropología cultural y los temas de estudio de la antropología criminológica. Dijo que eran 5 temas y eso es lo que íbamos a ver. Ok, como número 1, la cultura humana. La cultura humana. Se ha dicho más que nada que la cultura es la base de la sociedad, no propiamente la preparación, sino la cultura. La cultura tiene un sinnúmero de valores humanos, que para el ser humano se conocen como escrúpulos. Y dependiendo del grado de cultura que tiene una sociedad, es su grado de criminalidad, tan simple como eso. Entre más brutos estemos, más probabilidad criminológica aflora en nuestra naturaleza humana. Esto no lo dijo Darwin, no lo dice Lombroso, lo dice Freud. Habla de el por qué nuestro pensamiento social está basado en las culturas. Una cultura de destrucción, una cultura de violencia, una cultura de racismo.
Y eso pues permea en la antropología, en el estudio antropológico de la cultura del ser humano. Nuestro grado cultural en este país es muy bajo, no somos afectos a aflorar nuestro lado cultural, ¿verdad? Aplaudimos a cineastas, literatos, escultores en algunos casos, pero yo creo que el peor negocio del mundo sería tener un museo, el peor negocio del mundo. Tratar de introducir la cultura. Se decía que cuántos libros leía el mexicano al año per cápita, y se decía que 2 libros y medio aproximadamente. 2 libros y medio. ¿Cuántos libros leerán los niños, los jóvenes? Para nada, nada más no. Y esto pues es parte de la cultura y la sociedad. Número 2, variabilidad humana. Variabilidad humana. Variabilidad humana. Hemos visto que se ha regionalizado, en este caso, las raíces del ser humano y todo lo que tiene que ver con el acontecer de la migración ha producido una violencia hacia otras culturas, vean si no, hacia otras razas humanas. Un ejemplo claro es Estados Unidos, pero ejemplo claro del racismo, no por las noticias de la muerte de esta persona que fue asfixiada, que falleció, sino por la conservación, en este caso, de nuestra identidad como mexicanos. Y entonces se viene una ola un éxodo, perdón, de gente, y esto ha permitido que los humanos cambien en cuanto a su identidad. Cambia tu identidad. Se dice, en Nueva York eres nadie y nada, y no importa de dónde vengas, porque vienen de todos lados, ¿no? Canadá ahorita está enfrentando ese problema con Taiwán. Hubo muchos taiwaneses que se fueron a Canadá, muchos mexicanos que se fueron a Canadá. Y esto ha provocado un cambio étnico, un cambio humano, y desde luego las teorías actuales hablan de que seremos una raza uniforme, vamos a ser unirraza. Unirraza entendido como la mezcla de todas las razas humanas. Entonces vemos razas humanas extremadamente violentas. Son razas que en su antropología histórica son guerreros. Los vikingos, los nórdicos, los aztecas, culturas que son altamente violentas y son parte de la investigación criminal. Tres, los ciclos de la vida. Aquí en los ciclos de la vida nos han dicho, nace, crece, se reproduce, muere. Una cronología de la vida del ser humano muy ufana, muy vaga, de lo que en realidad es el potencial del ser humano. Y cuando hablamos de los ciclos de la vida, primeramente hay que ponernos de acuerdo con la Ley de la Protección para los Niños, las Niñas y los Adolescentes en el Estado de México y el Código Civil. ¿Qué es la infancia? ¿Cuántos años comprende fisiológicamente una infancia? ¿De 0 a 10 o de 0 a 8? Luego, pongamos 10, de 10 a 18, si hay pubertad o no, si se puede decir pubertad o no, o tenemos que decir adolescencia, que la palabra es despectiva, adoleces de adolescencia, y luego, en algunos países, hasta los 21 años eres adulto. Y después de ser adulto, ¿verdad? Entonces entras a una cadena de producción, a una cadena económica. Se supone que en esa cadena de producción humana viene la reproducción, viene desde luego pues, el crecimiento del patrimonio, las necesidades sociales,
las necesidades, desde luego, individuales, y posteriormente la vejez. A los 60 años, Ubaldo, ya somos viejitos. Ya, yo ya la semana que entra, Pues, según estos mensos, ya somos viejitos. Y eso, pues, está mal. pues no sé usted, pero yo ya. No, yo no. Yo apenas tengo 25. Y entonces, estos ciclos de la vida están determinados por ciertas, digámoslo así, iniciaciones o ceremonias de iniciación a la vida colectiva. ¿Hasta qué momento te involucran socialmente en los problemas de la familia, en los problemas económicos, en los problemas sociales, políticos? No hay una conciencia de la juventud en ese sentido. Es decir, nuestros estatus sociales, nuestra forma de vivir, nuestras formas de vivir son muy variadas, son muy extrañas y muy variadas, ¿no? Eres adulto chico, niño grande, decíamos en algún momento. Los 15 años de la nena, ahí está la carne para los lobos, ¿verdad? Le hacen su fiestita de 15 años. Que por cierto, yo veo que la mayoría de las jóvenes no quieren eso ya. Lo ven como cursi, como, no, pues eso es para nacos. No, eso, ¿por qué no? Y en otros casos, ¿verdad? La religión, que permea la mayoría de los actos del ser humano, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que no te cases y luego que no te cases de blanco? Pues es una desvergüenza, es una ofensa a la familia. Y entonces te preguntas tú, biológicamente, cuándo te tienes que casar, a qué horas te tienes que casar, cómo te tienes que casar, si te tienes que casar o no. El respeto a la diversidad sexual, todo eso permea en cuanto a los ciclos de la vida. O nos aceleramos y se rompen esos ciclos, ¿verdad? O los reprimimos y la sociedad no crece. Esto tiene toda la influencia social, violenta en los medios sociales, en las redes, en los videojuegos, en las imágenes. Vemos que las noticias vienen 20 noticias de nota roja y una noticia agradable, ¿no? Entonces, estamos permeando en estos ciclos de la vida, estamos cambiando, estamos acelerando, ¿verdad? El sano desarrollo psicosexual. Sano desarrollo psicosexual, dije. Bien, el número que sigue, ¿verdad? Son los estatus sociales. Y en algún momento ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, eres clase media, media baja, clase media alta? Y se ha inventado un término que para mí es despectivo, ¿no? Porque hablan de extrema miseria. Extrema miseria. Es una palabra que han utilizado los gobiernos como para denostar que el ingreso per cápita o la posibilidad de crecimiento de un ser humano, ¿verdad? Está de acuerdo a la cadena de producción. Y entonces esta clase social, la más baja, pues no son más que animalitos, perritos, o vayan ustedes a saber qué para el gobierno, y están excluidos completamente del acontecer económico, social, cultural, educativo, incluso, ¿no? Y por eso, bueno, cuando hablamos de estatus sociales, tendríamos que ver cómo se maquinó, cómo se hizo, quién determinó esas clases sociales, ¿no? Porque pues, si hablamos de una monarquía, hablamos del clero, la nobleza, o la burguesía, ¿verdad? Como parte de los estatus sociales. Ustedes vean una república popular china, donde, pues, por un lado vemos un reinado permeado de oro, y por otro lado provincias donde su ingreso per cápita es bajísimo, bajísimo, ¿no?
no entran a una cadena de producción, una cadena social, una cadena económica. Por ello, cuando hablamos de los estatus, los antropólogos tienen la tarea de investigar, de saber cómo se forman esos estatus, quién los determinó que son así. Aquí, por ejemplo, no podemos pensar en tensoflexionar, es decir, tensoflexionar a la reina. Uf, ¿se imaginan? Un reinado, porque aquí los hay, ¿no? Pero disfrazados de otra cosa. Bien, y por último, número 5, 5. la ciudad y el campo. La ciudad y el campo, ¿qué diferencia de estatus social y de estatus cultural de la ciudad al campo, ¿no? De las provincias, yo hablo de los pueblos a donde voy, conservan tradiciones de la abuelita que se los pasó a la mamá y que se los pasó a la hija y la hija a las hijas y a los nietos y en fin, donde el ser humano está cómodo en ese contexto, no le interesa, no tiene interés en saber absolutamente de nada. Hay un gobierno por allá, pero también hay usos y costumbres por acá. Y se basan en esos usos y costumbres, ¿no? Se basan en sus usos, en sus costumbres, en su forma de ser, de actuar, que es completamente distinta a la urbana, ¿no? En la sociedad urbana se crean pues tribus también, hay ciertos grupos sociales, culturales, cuyo pensamiento tiene que unificarse hacia un fin, ¿no? La convivencia social, lo que se conoce como convivencia social. Entonces la criminalidad en el campo es muy distinta a la criminalidad urbana, mucho, muy distinta, ¿no? Estamos en probabilidad de criminalidad en la ciudad, pues es muy alta, ¿no? En relación a la criminalidad en el campo, en las zonas fuera del urbanismo. Entonces vemos, y decíamos la ocasión pasada, que los pueblos se rodearon de fraccionamientos y se perdió la identidad, ¿no? Ya no se conoce a los que se conocen, como que ahora los que de casa ya no son de casa, ¿verdad? Son extraños. Bien, punto y aparte, vamos a ver como tema la biología criminológica. Biología criminológica. Bien, Bios, vida, logos, tratado. Bios, vida, logos, tratados. ¿Verdad? Bios, vida, logos, tratados. Si la biología humana produce criminalidad. Esa es la pregunta a resolver. ¿Cómo dijo? Si la biología humana produce criminalidad. Esa es la pregunta a resolver. Es la ciencia que estudia la conducta antisocial. Es la ciencia que estudia la conducta antisocial a través del estudio genético, anatómico, biológico, como influencia del hecho antisocial, como influencia del hecho antisocial. Sabemos que su principal exponente es César Lombroso, ¿verdad? Que él habló del criminal lombrosiano tripoide. Él le puso tripoide. Ya las dos.
y le puso tripoide porque él habló de 3 aspectos. De la alimentación, vean, la alimentación. Si la alimentación del ser humano lo hace violento, y no porque come chile. Sino si la alimentación del ser humano puede producir criminalidad. No suena tan disparado esto, suena congruente, ¿verdad? Glandular, es decir, funcionamiento de las glándulas de secreción interna y externa. Funcionamiento de las glándulas de secreción interna y externa. Y al decir funcionamiento de las glándulas de secreción, tenemos que pensar en la endocrinología. Endocrinología, ¿verdad? Alguien dijo, siempre está de mal humor, como el Félix. Siempre está de mal humor. Siempre está enojado, como el Ubaldo. Siempre está molesto, siempre está enojado. Se habló de medicamentos o de sustancias químicas que alteran la conducta del individuo. Ojo con eso. No se conocía, ¿verdad? La dopamina. No conocíamos, en este caso, los procesos de la adrenalina. Y no estoy hablando del hombre verde, de Hulk, no. ¿Puede una sustancia producir alteraciones en el ser humano y convertirlo en criminal? Una pregunta que todavía está en la mesa. Y por último, la pregunta, anótenlo, suena raro, pero anótenlo por favor. ¿La criminalidad es hereditaria? Hello. Eso es importante decirlo, ¿no? Y entonces lo que aquí se manejó fue la influencia genética hereditaria. La influencia genética hereditaria. Vean. ¿Por qué lo digo? Todos heredamos ciertos rasgos físicos, fisiológicos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Alguien dijo abuelo, es una palabra que se utiliza, ¿no? Cuando la persona, el ser humano, se parece mucho a sus ancestros por linaje genético. Y de aquí entonces, ¿qué factores pueden ser hereditarios para la criminalidad? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si adquirimos ciertas gesticulaciones, por ejemplo. El abuelito le hacía mucho así, se rascaba así, se rascaba por aquí, y tú le haces igualito, igualito. Haces las mismas gestos de tu mamá, igual así, los mismos gestos, ¿verdad? Nos damos cuenta que eso es cierto, que se hereda incluso un cierto patrón de conducta, de forma de pensar, ¿verdad? Que no es más que parte de nuestro, pues, de nuestra influencia genética, ¿verdad? Félix, deje el celular, Félix. Deje de estar viendo a las señoritas que gritan. Cálmese. Y entonces, si es hereditario, puede ser hereditaria la criminalidad. Ahí está un punto muy importante de la biología criminológica. Yo creo Bien. que en la época que hizo eso, como estaban los bárbaros y los germanos y eso, ahí sí era como que hereditario, ¿no? En su época Sí. a lo mejor sí tuvo influencia eso, pero ahora como que
como dice usted, la variedad humana ha cambiado tanto que ya se ha modificado y ya como que ya no heredan esa situación de barbarie, de criminalidad. Incluso hay familias que sus padres son muy agresivos y los hijos pues cambian mucho, ¿eh? Al contrario, Sí, son muy capaces. sí, sí, sí. Siento que posiblemente ha sido Naces como agresivo. ¿Qué palabra, verdad? un... Heredó lo violento, heredó, ¿verdad? En este caso, lo agresivo. Vean, qué situación tan curiosa. Y tiene que ver con la biología, desde luego, ¿verdad? Bien, otro punto aquí. La alimentación produce cambios en el comportamiento humano, porque yo cuando tengo hambre quiero matar a alguien. ¿Sabían que a los gallos les dan chiles para que se abraven los animales? Sí, chiles, chilitos. Les dan chiles en su alimentación a los gallos y se vuelven bravos. Al comer chile, al enchilarse el animal se vuelve bravo. ¿Qué pasa si le damos gallinas a los puercos? Hasta les crecen, créanme, les crecen los colmillos, se vuelven bien bravos. Fíjense cómo la alimentación, desde un animal hasta un ser humano. Ahora, si existen sustancias químicas que puedan producir violencia, agresividad en el ser humano y cambie su conducta, no está tan disparado lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy tan mal en ello. Entonces, este tema, pues es importante para nosotros. Vamos a ver los temas de estudio. Temas de estudio. Uno, el criminal como ser vivo. El criminal como ser vivo. Es decir, la biología no nada más estudia los procesos químicos humanos, sino todo el contexto del ser humano, genético, por ejemplo, ¿verdad? Étnico, refiriéndonos a las razas, ¿verdad? Y si esto científicamente es comprobable. Número 2, genética criminal. La genética criminal, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué crean razas de perros que son perros de pelea? Ejemplo, Pitbull. No sé si han visto, ya pasó otra vez de que un animal mató a una persona, ¿no? Y era de esa raza. Entonces, si genéticamente puede alterarse la raza canina para producir un animal violento, un animal de ataque, ¿esto podrá hacerse con el ser humano? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. 3, sistema nervioso. Sistema nervioso. Esto, híjole, Lombroso estaría dando de brinco, César Lombroso, porque él también clasifica al criminal como criminal lombrosiano, lombrosiano, y dice que es un ser epiléptico, que su alteración al sistema nervioso le produce criminalidad. Es decir, su agresividad es instintiva porque es nervioso. Dice por ahí un dicho, los nervios lo traicionaron. ¿Podrá ser aplicable eso? Los nervios lo traicionaron. ¿Sí han oído eso? ¿Alguien ha oído eso de los nervios lo traicionaron? Se salió de sus casillas.
se salió de sus casillas. Es un sinónimo Sí. de ese ejemplo, ¿verdad? Hemos visto animales que con cualquier movimiento se espantan, se alteran, se están en un estado alterado constante. Yo veía, por ejemplo, dice Lombroso, la gente que escupe mucho, gente que está escupiendo todo el tiempo, está escupiendo. Y sí, que escupían y que por eso se volvían flemáticos, dijo Lombroso. Flemáticos, de flemas, de escupir. Y yo sí conozco gente que es muy nerviosa y escupe, está escupiendo constantemente, ¿no? Pues qué cochino, ¿por qué está escupiendo? Saliva mucho, voltea para todos lados, tiene temor al momento de interactuar con otras personas, se está cuidando de reojo, tiende a estar en posiciones donde esté a salvaguardia, no quiere estar a descubierto. El cocainómano. Exactamente, iba a decir que en algunos casos de drogadicción hay una conducta muy extraña en el individuo, ¿verdad? Cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad, agrede, ataca, ¿verdad? Su sistema defensivo está tan alterado que interpreta cualquier acercamiento social humano como propiamente un ataque, un ataque a su persona. Entonces, todo esto del sistema nervioso sigue siendo materia de estudio y es parte de la biología. Bien, endocrinología criminal. Endocrinología criminal. ¿Han oído también la palabra? No seas bilioso. ¿Alguien ha oído eso? No seas bilioso. Sí, bilioso. Es un higadito. ¿Se han oído eso también? ¿Sí? ¿Se han oído? Es un higadito. ¿Por qué un higadito? De todo se enoja, de todo se altera. Es el pato Donald. Todo le molesta, todo se altera. De cualquier cosa. Y estos estados alterados son materia de estudio de la endocrinología. Se decía que cuando se tienen fallas hepáticas, problemas hepáticos, hablo de producción de bilis, el ser humano se vuelve malo, ¿no? Se vuelve violento, extremadamente violento. Y se dice que son por procesos endocrinológicos. Entonces no lo dejemos como algo muy aparte, pero sí tiene algo de cierto lo que estamos diciendo. Bien, punto y aparte. Vamos a verla. Uy, esto está bien pesado. Psicología criminológica. Psicología criminológica. Psique, mente, logos tratado. Psique, mente, logos tratados. Aquí yo no les pediría como tarea, ¿verdad? Que me estudiaran a Sigmund Freud, porque los freudianos son muy raros, son personas muy extrañas en su pensar. Miren, una teoría de Freud dice que el comportamiento del ser humano, todo su acontecer y su comportamiento, está relacionado con la sexualidad. Todo lo que piense y diga el ser humano está relacionado con su sexo. Eso dice Freud. Y nadie lo ha podido debatir, ¿eh? Nadie lo ha podido debatir. Hay un apartado en el libro de Freud que a mí me llamó mucho la atención, que hablaba de la comparación del sexo con la vida del ser humano, con su actitud del ser humano a la vida, a las cosas, a trabajar, a hacer. Y justifica de una manera, yo digo, muy ortodoxa, porque hace el enuncia cosas, ¿no?
Por ejemplo, dice, el ser humano piensa en sus genitales en un promedio 70 veces al día, en un promedio. Pensar 70 veces al día en mi pene o en mi vagina sería, no lo entiendo, pero todo lo asocio con eso, con los genitales. Entonces, pues, no entiendo yo las teorías de Freud. Vaya, que mi hermana es psicoterapeuta y le pregunté y me dijo, no, es todo un estudio bien raro de lo que Freud propone, pero nadie lo puede cambiar, ¿eh? O sea, si ustedes hablan con un psicólogo, no, los calla inmediatamente. Con Freud les avienta teorías freudianas y nos hacen pedazos, ¿no? Porque lógicamente su estudio de la psicología redunda en los postulados de Freud. Entonces, no nos vamos a meter en eso, por supuesto que no, ¿verdad? No entraríamos a esos temas, porque sí son ríspidos. Bien, la psicología estudia los procesos mentales del sujeto criminal. Estudia los procesos mentales del sujeto criminal. Criminal. Bien, miren, aquí me marca que ya estamos tornando, pero recuerden que es seguida. Entonces, tan luego se corte, nos vamos a dar 3, 4 minutitos y ahorita vuelvo a abrir, ¿sale? En lo que se enfría mi celular, porque ya está aquí hirviendo esta cosa. ¿Sale?
Diana, Enrique. Enrique, coma despacito. Se está atragantando una guajolota. Me hizo mi madre unos sopecitos y unas quesadillas y unas gorditas de chicharrón. ¡Uy! Y la está haciendo a mano ahorita. Ni modo Se de me despreciarlo. Sí, se me antojó. Y como están calientitas, dice, ándale, antes de que empiece, cómete una. Sí, sí, sí. Sí Muy lo bien. quieren. Sí. La verdad, a mí no. Un mugroso sándwich. No, no es cierto. Aquí me hacen una birria temprano. Oh, qué bueno. Nada más no hagan tss, porque Paz brinca. Oh, ese ratito, ya que Están haya cortando desayunado. pancito. Sí. Bien. Entramos entonces. Procesos psicológicos. Procesos psicológicos. Procesos psicológicos. Se dividen en 4 ramas. Se dividen en 4 ramas. Número 1, psicología de la personalidad. Psicología de la personalidad. Estudia los instintos coma, complejos y líbido del ser humano. Instintos, complejos y líbido. ¿Verdad? Dijo Freud, el líbido es la capacidad de tener pena a la exposición corporal. Tener pena, ser penoso a la exposición corporal. Tápate, hijita, no vayas tan destapadita. Una chiquifalda, ahí van enseñando todo. De ahí viene, por ejemplo, el exhibicionismo, ¿cierto o no? Es muy común ahora, vean en las redes sociales. Y de verdad, eso es un exhibicionismo, una desinhibición del líbido. Entonces estudia instintos, complejos y líbido. Se divide en, inciso A, aquí viene Freud, Freud directamente, pansexualismo, pansexualismo, pansexualismo. Estudia la conducta del pensamiento sexual. Todo el pensamiento del ser humano redunda en el sexo. Todo el pensamiento humano se relaciona, está íntimamente relacionado con el sexo. Toda nuestra conducta es sexual, toda nuestra conducta.
Híjole. De aquí no escriba nada, dice Freud que de acuerdo a cómo se inculcan los valores sexuales en el individuo, este va a reaccionar en su adolescencia, en su juventud, en su madurez. Si hubo traumas sexuales, el individuo va a tener una conducta agreste, una conducta impropia en cuanto a la sexualidad. Y entonces, pues ya saben, el secretario de la SEP se molestaba porque habían sacado imágenes explícitas en el tema de ciencias naturales, de la sexualidad y bla, bla, bla. Cuando el nene en las redes sociales está viendo, pues, cosas impropias a su edad, ¿verdad? Hay advertencias en los programas, nos hablan de adolescentes, adultos, de programas que contienen sexo, que contienen violencia, en fin. Pero ¿cómo acercamos nosotros a nuestros hijos a la sexualidad? Cuando yo intentaba hablar de sexualidad, me volteaban una bofetada. Cállate, cochino, como si lo que tengo aquí está cochino. Eres un cochino. Entonces se crece con ciertos traumas sexuales. Y esto, pues obviamente provoca una sexualidad equívoca y desde luego una conducta equívoca del ser humano. Inciso B. Instintos. El ser humano tiene una lucha entre el Thanatos y el Eros. Thanatos, muerte. Eros, placeres, vida. El ser humano tiene una lucha entre el Thanatos y el Eros. Todos tenemos miedo a morir, pero todos instintivamente queremos placeres. Deseamos los placeres. Placeres sexuales, placeres en la alimentación, placeres en los sentidos, en lo que veo, en lo que huelo, en lo que como, en lo que siento, en lo que oigo. En mis sentidos siento placer. Y entonces mi conducta me lleva a mis instintos placenteros. Inciso C. Complejos. Estudia los procesos psíquicos. Estudia los procesos psíquicos. En el crecimiento, en el desarrollo, crecimiento y desarrollo del ser humano. Crecimiento y desarrollo del ser humano. ¿Cómo digo, profe? Estudia los procesos en el crecimiento y desarrollo del ser humano. Entonces vamos al primer complejo. 1. Complejo de Edipo. El hijo varón se enamora de su mamá. Enamorar entre comillas, ¿verdad? Se enamora de su mamá. Tiene mamitis. Eso es cierto, lo que estoy diciendo es cierto. Tiene mamitis. Estoy hablando completamente en serio. Ahora lo vemos los que ya no tenemos madre. Ahora lo entendemos. Cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, vemos cómo hay una etapa del ser humano donde los hijos tienen una preferencia
no sueltan a la mamá. Están chipilones, dicen, están chipil. Bueno, es también cuando están embarazadas. Sí, sí. Y es muy común eso. No es que no quiera al papá, sino se resguarda con la mamá en todo momento. En cualquier circunstancia está pegado. 2, complejo de Electra. Las hijas se enamoran del papá. Y también esto es cierto. Esto es cierto. ¿Verdad? Y ay, mi hijita, ya está de encimosa la escuincla ahí. Moleste y moleste. No deja al papá ahí, va a todos lados con el papá. 3, complejo de Diana. No de usted, Dianita, de Diana. Complejo de Diana. El ser humano piensa en tener relaciones con varias mujeres o las mujeres con varios hombres. Ave María Purísima. Una orgifiesta. Sí, Félix hace muchas de esas. Ya dijo que si le salen bien, luego invita a unas amigas. 4, narcisismo. Narcisismo. El hombre está enamorado de sí mismo. Está enamorado de sí mismo. Este complejo lo vemos de aquellas personas que se ven mucho al espejo. Esto ocurre mucho en las mujeres. Se están viendo constantemente al espejo. Tienen miedo de que su imagen pública pueda mellarse, pueda afectar. ¿Han oído la palabra metrosexual? Se aplica al hombre, metrosexual. Está cuidando cada detalle de su imagen, de su persona. Exagera. Se aplica tratamientos para verse bien, se depila, se rasura, busca que su imagen esté pulcra, perfecta. No le interesa lo demás. Y las personas que se ven mucho tiempo en el espejo tienden a tener ese problema. Es complejo estarse viendo en el espejo. Sobre todo lo digo por las damas que ahí están una hora ahí en el espejo ahí. Ya no pueden arreglarlo ni con hojalatería y pintura. Así son. Son feas y ya ni modo, pues, ¿qué quieren? ¿Por qué los cirujanos estéticos tienen tanto trabajo? Háganse esa pregunta. Hay personas que son capaces de destazarse el cuerpo con tal de cambiar su apariencia, de quitarse, de ponerse. Hay una negación a la aceptación física del ser humano. El ser humano tarda en adaptarse a lo que físicamente es. Quisiera ser distinto, quisiera compararse, porque ese es el problema, la comparación del ser humano. Yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, pero físicamente no estoy de acuerdo con lo que soy. Inciso D. El líbido, complejo de líbido. La autoexploración genital. La autoexploración genital
se sustituye por imágenes. Por imágenes. En mi pueblo se llama pornografía. En mi pueblo, no sé en el suyo. Esto cambia completamente el sano desarrollo psicosexual, la exploración de la sexualidad natural. Por eso es un delito la pornografía, porque destruye, trastorna, crea complejos en la sexualidad. Y por ello se considera el líbido como una parte fundamental del ser humano que tiene que ser muy cuidada, que tiene que ser natural, el descubrimiento de la sexualidad, y no por medio de imágenes. Ya hasta en los comerciales ahí salen medios desnudos. El de la crema, esa se acuerdan, el de la crema es que sale un cocodrilo por ahí. Es una forma, ¿verdad?, de asociar la sexualidad con un producto. Bien, número 2, etapas del individuo. Etapas del individuo. 1. Etapa anal. Etapa anal. El infante siente placer. El infante siente placer. Reteniendo la orina y el excremento. Reteniendo la orina y el excremento. Expulsivamente. Expulsivamente. Es común que en la guardería, en el kinder, manden llamar a los papás y les expliquen que su hijo, en lugar de avisar que quiere ir al baño, se aguanta ir al baño, ¿verdad? Y termina haciéndose del baño en los pantalones, ¿verdad? Niños o niñas que se orinan y dicen, ¿tendrá un problema de contención de sus esfínteres que no estén funcionando? No, no es eso. Es una etapa del individuo donde siente placer al retener el excremento, al retener la orina, y es un complejo, es una etapa pasajera, obviamente, pasajera, porque socialmente es reprimido, ¿cierto o no? Si ocurre en la escuela, sus compañeros, hay un bullying entre los mismos niños, ¿verdad? Y le da vergüenza, y entonces deja de hacer esta retención del excremento y de la orina. Etapa número 2, etapa oral. Etapa oral. El individuo siente placer al mamar. El individuo siente placer al mamar. El ejemplo es el vasito entrenador, el que tiene popote, porque ya no deja la mamila. No quiere dejar la mamila, sigue con la mamila y hay que quitarle la mamila porque le puede deformar los dientes, ¿verdad? Y entonces es una etapa que incluso se dice que los fumadores tenemos esa etapa. Nos quedamos como que en la etapa oral. El cigarro, el estar... No sé si han visto, hay gente que, por ejemplo, se está comiendo las plumas, ¿no? Así, lápiz. Necesitan tener algo en la boca, por nervios, no sé, pero tiene como un vestigio de etapa oral. No sé si conozcan gente así que se está comiendo la pluma, se está comiendo el lápiz, así, casi a mordidas, ¿no?
Bien. Tercera etapa, etapa fálica. Etapa fálica. El individuo siente placer tocándose los genitales. Etapa fálica. Esto, desde luego, es una etapa exploratoria del ser humano. Y de ahí vienen los complejos. ¿Por qué? Porque le dicen al niño, déjese esa cochinada. ¿Y qué mensaje le estamos dando al individuo? Que tiene una cochinada en lugar de un miembro, en lugar de una vagina. Tienes una cochinada ahí. Y entonces viene un complejo. ¿Por qué yo tengo una cochinada y los demás no? ¿Por qué mi hermano tiene pajarito y yo no? ¿Por qué mi hermano hace pipí parado y yo no? Vean, vean cómo se crean complejos en estas etapas. Desde el nombre que se le asigna a los genitales. No se llama pajarito. No, no se llama así. Pero vean cuántos nombres le asignamos, ¿verdad? A los genitales. Y entonces se tergiversa la realidad. Y cuando le dan el verdadero nombre a los órganos, les da vergüenza. Les da pena, se ríen, se inhiben. Y entonces ese tocamiento sexual es natural, es natural. Es exploratorio natural. Cuarta etapa, etapa genital. Etapa genital. El individuo acepta sus genitales. Acepta sus genitales. Y aquí en esta etapa, los psicólogos dicen que es parte de las desviaciones sexuales, es decir, de nuestras preferencias sexuales. Si un individuo, un hombre, ¿verdad?, no desea ser hombre, imagínense lo que está viendo en sus genitales, algo que no quiere, no desea tener esos genitales. En el caso de la mujer es lo mismo, no desea tener busto, no desea sus genitales. Y entonces vienen esos complejos y desde luego problemas psicológicos, ¿verdad? Bien, el tema que sí, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas o lo que sea? Noli. Noli. Sí, ya escuché que no. Sígase comiendo las gorditas. Perversiones sexuales es el tema, perversiones sexuales. Bien, en este tema sí también va a ser tarea, sí, de criminología. Perversiones sexuales, déjenme anotar. Ya tenemos como 4 tareas, ¿no? Aquí. ¿Cuántas tareas tenemos? Hello, porque ya se va a acabar el tiempo. Aquí yo no tengo anotada, Nick. Sí, ¿cuántas tareas tenemos? Creo que es la primera. ¿Esta es la primera? Sí, de esta materia, sí. Ok, entonces la tarea es perversiones sexuales, ¿verdad? Perversiones sexuales sería nuestra primera tarea. Vamos a investigar las perversiones sexuales, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo como número 1, fetichismo.
El sujeto obtiene placer sexual con objetos. Obtiene placer sexual con objetos. Y aquí rápidamente lo podemos decir. ¿Qué es una sex shop? ¿Qué es una sex shop? Es Eso una es tienda de normal. artículos Así es. sexuales. En una desinhibición sexual, diríamos que es muy normal que compren juguetes sexuales, ¿verdad? Félix, por ejemplo, pues tiene su muñeca inflable ahí. No, ya la ponchó como 20 veces, ya la mandó al vulcanizador, no, ya le pusieron cámara y hasta está seccionada, dice, creo, ahí tiene ahí sus juguetes sexuales, látigos y ahí, no, ya se imaginarán todos los juguetes sexuales que utiliza ahí. Y entonces, ¿esto es normal para el ser humano? Pregunta que se les queda a ustedes. Si se considera normal que un ser humano obtenga placer con un objeto, si eso se considera normal, los psicólogos les van a decir que no. Si ustedes le preguntan a un psicólogo si esto se considera una perversión, es decir, la desviación de lo natural, de lo normal, les va a decir que no es normal. Y podríamos pensar que es normal ir a comprar un juguete sexual. ¿Qué tiene que ir un juguete sexual y qué importancia tiene? Entonces, no es así. Lo que está ocurriendo aquí es que, de acuerdo al líbido sexual del ser humano, este desinhibe su sexualidad, la desinhibe. ¿Pero de qué manera? Ese es el problema, el proceso de desinhibición. Es lo que estudian los psicólogos, ese proceso de desinhibición. Si es normal que el ser humano, ¿verdad?, obtenga placer sexual a través de objetos sexuales. Y entonces hay psicólogos que dicen, ¿verdad?, que no es una desviación, no es una perversión sexual el obtener placer a través de objetos sexuales. Pero aclaran, siempre y cuando el individuo lo acepte en su yo, en su interno, en su yo interno. Si es aceptado por el individuo en su yo interno, lo consideran normal. Si hay, en este caso, ¿verdad?, arrepentimientos, vergüenzas posteriores, eso no es normal. Si el ser humano se arrepiente en sus actos sexuales, no es normal. Hay un problema, ¿verdad?, psicológico. Hay un problema psicológico. Siente vergüenza, se retracta, siente pena de realizar esos actos con objetos sexuales y por lo tanto, ¿verdad?, no es sano al desarrollo sexual, psicosexual del ser humano. Ese es un ejemplo, por ejemplo, del fetichismo, donde, insisto, hay tiendas, sex shops que venden objetos sexuales y se considera algo muy normal, muy natural el comprar objetos sexuales, cuando en la psicología, ¿verdad?, se considera una perversión sexual, es una desviación del ser humano, porque el ser humano puede obtener placer sin necesidad de objetos, sin la necesidad de objetos. Y por lo tanto, todo lo que no sea natural, que yo no sé que sea natural, ¿verdad?, se considera una perversión sexual. Bien, yo tengo aquí 13, 14, 15, 16, que serían las que ustedes tendrían que investigar. Sadismo, masoquismo, narcisismo, voyerismo, necrofilia, pedofilia.
Pedofilia. Tiene afición de beber. No, no es cierto. Esa es otra, pedofilia. Hasta aquí, mis queridos perversos. ¿Tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? No, de momento no, Rick. ¿No? De momento. No, Rick, por el momento no. Oiga, había comentado que nos iba a mandar algo por ahí por correo electrónico. Ah, de veras, no ha mandado nada. ¿De qué les iba a mandar? De las clases anteriores, es que no se escuchaba bien, creo que nos iba por ahí mandar la información. A ver, déjenme generar algo y se los mando. Muy bien. Bien, Carla, Irving, Diana, Ubaldo, Norma, Luis, iPad, Enrique y yo. Aquí estamos. Sí, iPad es Félix. Es el Félix. Félix, ya deje su muñeca esa, ya no invente, ya. La verdad, el vulcanizador ya ni lo quiere ver por ahí. Dice, no, pues no juegue. Nada más que su muñeca ya le cambiaron el pivote como 10 veces. Fetichista, fetichismo. Bien, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho porque estamos aquí ya en los contagios altos y cosas de esas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, Eric, profesor. gracias. Hasta luego, Rick. Tenga buen fin de Hasta semana. luego. Voy a ir a las sex shops a comprarme unas muñecas. Muy bien, varias.